En el corazón de la historia bíblica encontramos un relato conmovedor y poderoso, la historia de Ana y el nacimiento de Samuel. Ana, una mujer afligida por la esterilidad y la vergüenza, clama a Dios con fervor en el tabernáculo, prometiendo dedicar a su hijo al servicio del Señor si Él le concede el don de la maternidad. Prepárate para ser inspirado por la fe inquebrantable de Ana, su persistencia en la oración y el milagroso cumplimiento de sus deseos más profundos. En los anales de la historia antigua, encontramos a Israel en una época de transición y turbulencia, conocida como el período de los jueces. Durante este tiempo, la nación de Israel estaba en un estado de constante fluctuación, tanto en lo político como en lo espiritual. No había un líder central. En cambio, los jueces actuaban como líderes temporales, guiando al pueblo en momentos de crisis y guerra. Sin embargo, la falta de un liderazgo estable y la tendencia a desviarse hacia prácticas idólatras dejaban a Israel vulnerable y a menudo en conflicto con las naciones vecinas. En medio de este caos, la vida cotidiana continuaba en las colinas de Efraín, donde vivía una mujer llamada Ana. Su historia personal refleja las luchas y esperanzas de su pueblo. Casada con Elcana, un levita de Ramá, Ana enfrentaba su propia batalla interna, una que la llevaba a las profundidades de la desesperación y la llevaba a buscar consuelo en su fe. La esterilidad era una fuente de gran angustia en el mundo antiguo, vista no solo como una desgracia personal, sino también como una señal de desaprobación divina. Para Ana, esta carga era aún más pesada debido a la presencia de Penina, la otra esposa de Elcana, quien tenía hijos y no perdía oportunidad de provocar a Ana por su incapacidad de concebir. Esta rivalidad doméstica era una fuente constante de dolor para Ana, exacerbada cada año durante las peregrinaciones a Silo, donde las familias presentaban sus sacrificios anuales al Señor. Silo, en aquel entonces, era el centro religioso de Israel, donde se encontraba el tabernáculo y el arca del pacto. Era un lugar de reunión para la adoración y el sacrificio, y servía como un recordatorio tangible de la presencia de Dios entre su pueblo. Sin embargo, incluso este lugar sagrado no estaba libre de corrupción, como lo demuestra la conducta de los hijos de Elí, Hofni y Finés, quienes deshonraban el sacerdocio con sus acciones. En este entorno, la historia de Ana se destaca como un testimonio de fe y perseverancia. A pesar de las circunstancias desalentadoras y la presión social, Ana se aferró a su creencia en un Dios que escucha y responde. Su historia no es solo un relato personal de dolor y redención, sino también un reflejo de la condición de Israel, un pueblo que necesitaba desesperadamente la intervención divina. La oración de Ana y el nacimiento de Samuel no solo marcarían un cambio en su vida personal, sino que también señalarían el comienzo de una nueva era para Israel. La llegada de Samuel al mundo sería el catalizador para el fin del período de los jueces y el establecimiento de la monarquía, un cambio significativo en la historia de Israel. En el silencio del templo, bajo la tenue luz que se filtraba a través de las cortinas del lugar santo, Ana se encontraba sola, con su corazón pesado por el dolor de años de desilusión y sueños incumplidos. A su alrededor, la vida del templo continuaba. Las familias traían sus ofrendas, los sacerdotes realizaban sus deberes y los cantos de alabanza resonaban en los pasillos. Pero para Ana, el mundo se había reducido a la distancia entre su corazón y el cielo. Con cada lágrima que caía, Ana tejía su oración, una mezcla de súplica, promesa y fe. No buscaba solo un hijo, buscaba un significado, una señal de que no estaba olvidada, que su vida tenía un propósito más allá de su aflicción. Señor Todopoderoso,
susurraba, mira la aflicción de tu sierva, recuerda a tu sierva y no te olvides de mí. Si me das un hijo varón, lo dedicaré al Señor por todos los días de su vida. Esta oración no era un simple acto de devoción, era un pacto, un voto que Ana estaba dispuesta a cumplir. En su petición no había egoísmo ni demandas. Había una entrega total a la voluntad de Dios, una disposición a devolver a Dios la bendición recibida, en la forma de una vida consagrada al servicio divino. La intensidad de su oración era tal que atrajo la atención de Elí, el sumo sacerdote, quien al principio malinterpretó su fervor. Pero al escuchar las palabras de Ana, Elí se dio cuenta de la profundidad de su fe y la bendijo. Ve en paz y que el Dios de Israel te conceda lo que le has pedido. Con esas palabras, Ana encontró un nuevo aliento, una chispa de esperanza que la acompañaría hasta que su oración fuera respondida. La espera de Ana después de su oración no fue simplemente un período de ansiedad, fue un tiempo de fe activa y expectativa. Cada día que pasaba, cada nuevo amanecer, era un recordatorio de la promesa de Dios y de la esperanza que había depositado en él. Y entonces, en el momento designado por la providencia divina, Ana concibió y dio a luz un hijo. Lo llamó Samuel, que significa Dios ha escuchado, porque, como ella dijo, del Señor lo pedí. Primera de Samuel capítulo 1, verso 20. El nacimiento de Samuel no fue solo la respuesta a la oración de una mujer, fue el comienzo de una nueva era para Israel. En Samuel, Dios estaba levantando a un líder que guiaría a su pueblo con integridad y establecería las bases para el futuro reino. Ana, en su alegría, no olvidó la promesa que había hecho. Preparó a Samuel para su futuro servicio, sabiendo que cada día con su hijo era un regalo, pero también un paso hacia el momento en que lo entregaría al Señor. Este acto de fe y obediencia es un testimonio poderoso de la confianza de Ana en Dios y en sus planes. Cuando llegó el momento de cumplir su voto, Ana llevó a Samuel al templo. Con un sacrificio de 3 novillos, un efa de harina y un odre de vino, presentó a su hijo ante Elí. Por este niño oraba, le dijo a Elí, y el Señor me concedió lo que le pedí. Ahora yo, a mi vez, lo entrego al Señor. Por toda su vida será entregado al Señor. Primera de Samuel, capítulo 1, verso 27 al 28. La dedicación de Samuel fue un acto de adoración y gratitud. Ana no solo devolvía a Samuel a Dios, estaba afirmando su fe en el poder y la bondad de Dios. Este momento marcó no solo el final de su espera, sino también el comienzo del ministerio de Samuel, quien crecería para ser un profeta y líder respetado en Israel. Tras la dedicación de Samuel, Ana se elevó en un cántico de alabanza, un eco de su corazón agradecido que resonaría a través de las generaciones. Su cántico, registrado en el 2º capítulo de Primera de Samuel, es una obra maestra de la poesía hebrea y un testimonio de la fe profunda de Ana en Dios. Mi corazón se regocija en el Señor, mi poder se exalta en el Señor. Mi boca se ríe de mis enemigos, porque me alegro en tu salvación. No hay nadie santo como el Señor, no hay otro fuera de ti, no hay roca como nuestro Dios. Primera de Samuel capítulo 2, verso 1 al 2. Ana proclama la santidad y la unicidad de Dios, reconociendo su poder y justicia. Su cántico es tanto una celebración personal de la victoria sobre su aflicción, como una declaración profética sobre el poder de Dios para levantar a los humildes y humillar a los orgullosos. Mientras tanto, Samuel crecía en presencia del Señor. A medida que pasaban los años, se hacía evidente que Samuel era especial. Elí, aunque enfrentaba la corrupción de sus propios hijos, reconoció la mano de Dios sobre Samuel y lo instruyó en los caminos del Señor. Samuel se convirtió en un símbolo de esperanza para un pueblo que necesitaba desesperadamente dirección y renovación espiritual.
Su presencia en el templo era un recordatorio constante de que Dios no había abandonado a Israel, a pesar de sus fracasos y desobediencia. La vida de Samuel dio un giro decisivo una noche cuando Dios le habló. Esta revelación marcó el comienzo de su ministerio profético. Samuel escuchó la voz de Dios llamándolo por su nombre, y aunque al principio no entendió, con la ayuda de Elí, reconoció que era el Señor quien le hablaba. «Samuel, Samuel», llamó Dios, y Samuel respondió, «Habla que tu siervo escucha». Primera de Samuel capítulo 3, verso 10. Este encuentro no solo confirmó la elección de Samuel como profeta, sino que también reveló el juicio divino sobre la casa de Elí, marcando el fin de una era y el comienzo de otra. La historia de Ana y Samuel es una que trasciende el tiempo y la cultura. Nos enseña sobre la soberanía de Dios y su capacidad para trabajar a través de las circunstancias más desafiantes. Nos muestra que la fe genuina a menudo requiere paciencia y sacrificio, pero que la recompensa es la intervención divina en nuestras vidas. La influencia de Samuel en la historia de Israel es incuestionable. Fue el último de los jueces, el primero de los grandes profetas y el ungidor de los primeros reyes de Israel. Pero su legado comenzó con la oración de una mujer desesperada y la fidelidad de Dios para responder a esa oración. La historia de Ana y Samuel no solo nos habla de la fidelidad humana, sino también de la fidelidad de Dios. A través de la respuesta a la oración de Ana, vemos que Dios es un Dios de promesas cumplidas. Él escucha las súplicas de sus hijos y responde de acuerdo con su voluntad perfecta y su tiempo. La vida de Samuel, desde su concepción hasta su ministerio, es un testimonio de la obra de Dios en respuesta a la fe y la oración. Cada paso en la vida de Samuel fue guiado por la mano de Dios, mostrando que cuando Dios responde a la oración, lo hace de manera completa y perfecta. Samuel creció y se estableció como un líder espiritual en Israel. Su enseñanza y su ministerio reflejaban la sabiduría y la justicia de Dios. A través de Samuel, Dios comenzó a restaurar el orden y la santidad que habían sido descuidados durante el período de los jueces. El ministerio de Samuel fue fundamental para llevar a Israel de vuelta a una relación correcta con Dios. Él no solo enseñó la ley de Dios, sino que también vivió como un ejemplo de obediencia y devoción a Dios. La influencia de Samuel se extendió más allá del templo y las enseñanzas religiosas. Afectó todos los aspectos de la sociedad israelita. Como juez, Samuel administró justicia y guió al pueblo en la guerra y la paz. Su liderazgo marcó un cambio significativo en la historia de Israel, preparando el camino para la monarquía y un gobierno más centralizado. La vida de Samuel fue un puente entre la era de los jueces y la era de los reyes. Fue él quien ungió a Saúl como el primer rey de Israel y más tarde a David, el rey que llevaría a Israel a su edad de oro. La unción de estos reyes fue un acto profético que estableció un nuevo orden en la nación de Israel. La historia de Ana y Samuel sigue siendo relevante en nuestra época. Nos enseña sobre la importancia de la oración ferviente y la fe en Dios. Nos recuerda que debemos ser fieles en nuestras promesas y que Dios honra la fidelidad y la obediencia. Podemos aplicar las lecciones de la historia de Ana y Samuel en nuestra vida diaria al confiar en Dios en medio de nuestras luchas y al dedicar nuestras vidas y nuestros dones al servicio de Dios, tal como Ana dedicó a Samuel. La historia de Ana y Samuel no es solo un relato del pasado, tiene un mensaje para el presente. Nos desafía a buscar a Dios con todo nuestro corazón y a vivir de una manera que honre a Dios, tal como lo hicieron Ana y Samuel. La historia de Ana y Samuel es una invitación a reflexionar sobre nuestra propia relación con Dios. Nos anima a acercarnos a Él con corazones sinceros, a orar con fe y a vivir una vida de servicio y compromiso con los propósitos de Dios. La historia de Ana
es un ejemplo conmovedor de perseverancia en la fe. A pesar de los años de sufrimiento y burlas, ella nunca perdió la esperanza ni dejó de creer en la bondad de Dios. Su oración en el templo no fue un acto desesperado, sino una demostración de su inquebrantable confianza en que Dios podía y quería intervenir en su situación. La oración de Ana no solo cambió su vida, sino que también tuvo un efecto transformador en aquellos que la rodeaban. Su fe y su testimonio inspiraron a otros a buscar a Dios con la misma sinceridad y devoción. La historia de Ana nos enseña que nuestras oraciones pueden tener un alcance mucho más amplio de lo que imaginamos. Ana se acercó a Dios con humildad, reconociendo su propia necesidad y dependencia de la gracia divina. No hizo demandas ni trató de negociar con Dios. Simplemente presentó su dolor y su deseo ante Él, dejando que su voluntad prevaleciera. La respuesta de Dios a la oración de Ana llegó en el tiempo perfecto. No fue inmediata, pero fue en el momento exacto en que tendría el mayor impacto, no solo en la vida de Ana, sino en la historia de Israel. Esto nos recuerda que el tiempo de Dios es siempre el mejor, aunque no siempre coincida con nuestros propios plazos. La disposición de Ana para entregar a Samuel al servicio del Señor fue un acto de sacrificio y adoración. Ella entendió que lo que Dios le había dado era, en última instancia, para su gloria y para el cumplimiento de sus propósitos más amplios. La historia de Ana muestra que la obediencia a Dios trae bendición. Aunque el camino de Ana no fue fácil, su fidelidad y obediencia resultaron en la bendición de un hijo que jugaría un papel crucial en la historia de su nación. Samuel, dedicado al Señor desde su nacimiento, es un ejemplo del impacto que puede tener una vida consagrada. Su influencia en Israel fue profunda y duradera y comenzó con la decisión de una madre de dedicar a su hijo a Dios. La historia de Ana y Samuel continúa inspirando a las generaciones futuras a vivir vidas de fe, sacrificio y servicio. Nos anima a creer que, sin importar nuestras circunstancias, podemos ser instrumentos en las manos de Dios para lograr su propósito y plan. La historia de Ana nos enseña que la oración es el fundamento de una relación sólida con Dios. A través de su ejemplo, aprendemos que la oración no es solo un medio para presentar nuestras peticiones, sino también una forma de comunión con Dios, donde compartimos nuestros más profundos anhelos y escuchamos su voz. Ana entendió que la soberanía de Dios se extiende a todas las áreas de nuestras vidas. Reconoció que, aunque no podía entender completamente los caminos de Dios, podía confiar en que Él tenía un plan perfecto para ella y para su hijo. Esta confianza en la soberanía de Dios es un modelo para nosotros hoy. En un mundo que valora la gratificación instantánea, la historia de Ana nos recuerda el valor de la paciencia y la espera. Ana esperó años antes de que su oración fuera respondida, pero su paciencia fue recompensada con una bendición que superó todas sus expectativas. Después de recibir la bendición de un hijo, Ana no se olvidó de dar gracias a Dios. Su cántico de alabanza es un hermoso ejemplo de gratitud y reconocimiento de la bondad de Dios. La gratitud es una parte esencial de nuestra fe y un reflejo de un corazón que reconoce la generosidad de Dios. Ana no solo oró por un hijo, sino que también prometió entregarlo al Señor para toda su vida. Esta entrega total es un acto de adoración y muestra una fe que está dispuesta a poner a Dios por encima de todo lo demás, incluso de los deseos más profundos del corazón. La influencia de Ana en la vida de Samuel es un recordatorio del impacto que una madre piadosa puede tener en sus hijos. A través de su ejemplo de fe y obediencia, Ana moldeó el carácter de Samuel y lo preparó para su futuro rol como líder de Israel. Dios respondió a la humildad y sinceridad de Ana. En lugar de acercarse a Dios con orgullo o derecho, Ana se acercó con un corazón quebrantado y un espíritu humilde.
Dios honra a aquellos que se acercan a Él con humildad. La fe de Ana era una fe que mueve montañas. A pesar de las circunstancias desalentadoras, ella creyó que Dios podía hacer lo imposible. Su fe fue recompensada no solo con la bendición de un hijo, sino también con el privilegio de ser la madre de uno de los grandes líderes de Israel. Al reflexionar sobre la oración de Ana y el nacimiento milagroso de Samuel, somos recordados del poder y la fidelidad de Dios para responder las oraciones de sus hijos. La historia de Ana nos enseña valiosas lecciones sobre la importancia de la fe perseverante y la confianza en el plan divino, que nos inspire a acudir a Dios en oración con fervor y humildad, confiando en su bondad y en su capacidad para obrar milagros en nuestras vidas. Que recordemos siempre que ningún deseo es demasiado grande para nuestro Dios y que Él está siempre dispuesto a escuchar nuestras súplicas y responder conforme a su voluntad perfecta.